Bienvenidos queridos amiguitos del tercer grado A de primaria. Hoy tenemos un nuevo video para el área de comunicación presentado por sus profesores Víctor Carita y Cristian Santillana Salas. El tema de hoy es el cuento popular. Ya hemos hecho el cuento anteriormente, hemos hecho el cuento realista. Hoy vamos a ver el cuento popular. Pero para empezar te tengo preparado lo siguiente. Entonces pon mucha atención. Tengo la siguiente imagen para ti. Muy bien. Y he formulado estas preguntas. ¿Qué personajes aparecen en la imagen? Para esto voy a pedir la ayuda del señor Álvarez. Álvarez, descríbenos qué hay en la imagen. Activa tu micrófono. Te escuchamos. En la imagen hay un rey, un niño y una niña. Así es. Muy bien, desactiva tu micrófono. Gamero, ¿qué tiene la niña en la mano? Gamero, activa tu micrófono. ¿Qué tiene la niña en la mano? Tiene como una planta, como de trigo, Más fuerte, no te escuchamos. que tiene una planta de trigo, parece. Ajá, de trigo. Muy bien, Gamero, explícanos por qué piensas que es trigo. Porque, porque yo justamente veo muchas especies de trigos, pero este es muy idéntico a uno. Ya, muy bien. Excelente. Desactiva tu micrófono. Nos va a ayudar el señor Morales. Señor Morales, ¿dónde crees que se desarrolla esta historia? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Morales. Lo que Eh, pienses, hijito, no lo que te salga. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? no me acuerdo. Pero tú que deduces, no tienes que acordarte de nada. Tú, para ti, ¿en qué lugar? Para ti es lo que es tu opinión. No tienes que pensar mucho. En tu opinión, ¿dónde se ocurre esta historia donde está un rey, una niña y un niño? ¿Dónde? No sé. Ya no sabe. No te preocupes, hijito. Muy bien, no te preocupes. Ortiz, para ti, ¿dónde crees que se desarrolla esta historia? En un castillo. Ahí está, en un castillo. Bien, Ortiz, desactiva. Bien. Claro, eso puede ser en un castillo porque hay un rey, se supone que es un castillo. Eso se llama inferencia. Brevemente, ¿de qué trata la historia para ti? Nos va a contestar el alumno Zapana. ¿Qué piensas? ¿De qué trata esta historia donde ya estamos viendo que hay un rey, un niño, un niño y una niña? ¿De qué? ¿De qué trata? Para ti, Zapana. Te escuchamos. Eh, y un rey afortunado. ¿Ya? ¿Qué pasa con este rey? No sé. Muy bien, ya no sabes, no tienes por qué saberlo, también no te sientas mal. Quiero una nueva intervención para esta pregunta. ¿De qué crees que trata esta historia según tú? Es tu opinión. Pérez, quiero escucharte, Pérez. Acá Yo, tiene mucho la no. imaginación. Pérez, Profe, yo. por favor, Pérez. Profe, es que estaba en el baño. Ya, muy bien. El que me dijo yo creo que es Quirós. Sí, profe. Ya No, va. yo no, no lo dije. Vamos, Quirós, Quirós. De un concurso de plantas. De un concurso de plantas. ¿Y qué tiene que ver un rey en un concurso de plantas? A ver, cuéntanos un poquito. De repente quería elegir quién tenía una planta, una rosa, una planta que sea la más bonita. Excelente, oye, qué buena inferencia. Vega, Vega creo, era o Ceballos, perdón. Ceballos me parece que quería intervenir. A ver, interviene Ceballos. Ya, yo estaba diciendo de que
venderle verduras al rey. ¿Ya? Y eso nomás. Ah, ya. Oye, Creo que la niña iba a ganar y esas cosas, por eso le muestra la planta de trigo. qué interesante. Gracias, Ceballos. Que muy buenas intervenciones, la de Quirós y de Ceballos. Las demás también han estado muy bien. Cuando yo tengo una imagen al frente mío y me piden que piense o intuya de qué trata la historia, lo que me están pidiendo es que yo haga una hipótesis. Hijos, ¿qué es una hipótesis? Y creo que te expliqué ya en clase los 3 primeros días. Una hipótesis es algo que yo pienso que va a suceder. ¿A partir de qué? A partir de estos personajes. Eso es una hipótesis y todo el mundo puede hacer una hipótesis, todo el mundo, inclusive en la ciencia, para la matemática, para la medicina, para la química, está lleno de hipótesis. ¿Qué son hipótesis? Es lo que yo pienso que puede pasar o lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es una hipótesis. Acá nos dice, ¿cómo crees que acabará la historia? ¿Y qué enseñanza sacamos del cuento? Pero eso lo vamos a dejar después porque va a ser parte de tu tarea. ¿Ya? El que cómo crees que acabará la historia es el final del cuento. Por razones de tiempo vamos a ir a lo que es el cuento. El cuento titula La planta más hermosa. Y el título, tú ya sabes qué significa el título. El título es el resumen del cuento. Tú debes tener en cuenta que al poner un título y al leerlo, inmediatamente ya te está diciendo de qué trata el cuento porque esa es la característica del título. El título engloba de lo que trata el cuento, la planta más hermosa. Y mira, hay muchas hipótesis, ha habido 2 hipótesis que han dado sus compañeros. Mira, se acerca a su hipótesis. Quiere decir que si uno de ellos acierta, se ha comprobado lo que él infería, lo que él pensaba. Muy bien, yo voy a empezar la lectura, pero todo el mundo tiene que estar atento. Acá no está que me fui al baño, que profe, no, me fui al baño, me fui a comer un pancito, nada. Todo voy a calificar las intervenciones, estoy poniendo puntitos para que todo el mundo participe. Yo empiezo la lectura y llamo inmediatamente a un alumno para que la siga. Así es que todos muy atentos. Empezamos. La planta más hermosa. Hace mucho tiempo había un rey que ya no quería trabajar con personas mayores. Entonces organizó un concurso para elegir a una persona joven que debía superar 2 pruebas. Sigue, Acevedo. Blanca, una joven que vivía con su abuelita, participó en el concurso. La primera prueba consistía en ir al palacio con zapatos y descalzo a la vez. Muy bien, Acevedo. Sigue, Calixto. La abuelita arrancó las suelas a los zapatos de Blanca y así la joven pasó la prueba. Muy bien, ahí nomás. Ahí nomás, Calixto. Y así la joven pasó la prueba. Bien, Calixto. Sigue, Gonza. Para la segunda prueba debían llevar ante el rey la planta más hermosa. Blanca, aconsejada por su abuelita, llevó una espiga de trigo. Ahí nomás. Sigue, monje. Cuando el rey le preguntó por qué esa planta era para ella la más hermosa, Blanca respondió: no hay nada más hermoso que un campo de trigo. Ahí nomás. Más Aún un campo de trigo. Sigue, Rosas.
Rosas, te escuchamos. Rosas, activa tu micrófono. Rosas, tienes que estar más atento. Sigue, Zapana. Perdón, Zúñiga. Zúñiga. Nos Ni quedamos más, ni más. ni más delicioso que el olor del pan recién horneado. Sigue. Me perdí. El rey, yo sigo, Zúñiga, no hay problema. El rey la declaró ganadora y le preguntó cómo había llegado a ser tan sabia. Blanca respondió. Sigue la lectura. Juárez. Majestad, en las dos pruebas mi abuelita me ayudó. El rey se dio cuenta de que las personas mayores al lado de los jóvenes podían seguir trabajando. En el palacio En el palacio, ahí había nomás. En el palacio. Sigue, guerreros. Jeremy, activa tu micrófono. Sigue. En el palacio. Profe, no veo bien porque son las letras chiquitas. Ya listo. No te preocupes, Jeremy. Sigue. Sigue el señor Aroni. Aroni. ¿Dónde estaba? Aroni, tienes que estar más atento. Ves que de repente están haciendo otra cosa. Benavides. Profe, ¿dónde se quedaron? Benavides. Eso, ¿dónde nos quedamos? Debías estar atento. Sigo yo la lectura. Sigo yo la lectura. A partir de ese día, Blanca y su abuelita trabajaron con el rey. A partir de ese día, Blanca y su abuelita trabajaron con el rey. Muy bien. Ven que muchos tenían razón los que han dado sus hipótesis. Tenía que ver con una planta, tenía que ver con un concurso, tenía que ver con algo de lo que han dicho. Han comprobado la hipótesis y hemos leído el cuento. ¿No? De que un rey ya no quería trabajar con las personas adultas. Hizo un concurso. Y Blanca tenía a su abuelita, quien su abuelita la asesoraba y así pudo ganar. Luego el rey entró en razón y muy sabio dijo que vale la opinión de las personas mayores. Qué buen mensaje. Muy bien. Recomendaciones. Para leer hay que evitar el silabeo. 2. Hay que hacer pausas cortas en las comas, pausas largas en los puntos. ¿Listo? Y hay que darle entonación cuando encuentres signos de interrogación como de pregunta, ¿no? Y de admiración cuando encuentres los signos de exclamación o admiración que son un palito y un puntito. Sigamos. Hay que practicar lectura en casa, para todos va esta recomendación. ¿Qué es el cuento popular? Pues el cuento popular es igual que todos los cuentos. ¿Qué es un cuento? Es un texto narrativo. ¿Y por qué narrativo? Porque narra, mira, es una narración breve basada en hechos reales o ficticios. Ah, pero el anterior tema fue el cuento realista. Ese tenía que narrar hechos reales. En cambio, un cuento popular puede narrar hechos reales o ficticios. ¿Qué significa ficticios, profe? Ficticio significa que no es real, que es producto de la imaginación o fantasía. Ficticio viene de fantasía. Cuya trama, ¿qué es trama? Es la razón de ser el cuento, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes, es decir, que no son muchos los personajes, y con un argumento relativamente sencillo. ¿Qué es el argumento? Es todo lo que sucede en el cuento, y el argumento debe ser sencillo. Entonces, el cuento popular es una narración breve basada en hechos reales o ficticios cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Los cuentos populares también son conocidos como cuentos clásicos, ¿ah? ¿Ya?
son muy conocidos los cuentos populares. El cuento popular es anónimo. Profesor, ¿y qué es anónimo? Anónimo es que no se conoce el autor. Por ejemplo, cuando alguien escribe algo, si yo escribo un cuento, al final pongo Cristian Santillana, el autor. Pero si ahí dice autor anónimo, quiere decir que el autor no quiere que lo conozcan. Es decir, anónimo es una persona que no se conoce. El cuento popular es anónimo, es decir, no se conoce quién lo escribió. Se transmite oralmente de generación en generación hasta que alguien lo escribe. Su intención es entretener y ofrecer una enseñanza. Entonces, ¿qué es un cuento popular? Un cuento popular es un texto narrativo, es un cuento que narra hechos reales o imaginarios y que se transmiten oralmente de generación en generación. Entonces, lo venían narrando varias personas. El papá lo narraba a la hija a su hija, los abuelos a los nietos, hasta que a alguien se le ocurre escribirlo y lo da a conocer a todos. Su intención de este texto es entretener y ofrecer una enseñanza. Muy bien, los cuentos populares más famosos, ¿no? El flautista de Hamelin, Peter Pan, ¿no? Y bastantes, La Caperucita Roja, etcétera, etcétera, que fueron cuentos pasados de una generación a otra oralmente hasta que alguien lo escribe. Inclusive muchos de ellos se han acuñado, han tomado la autoría de estos cuentos que antes eran anónimos, venían siendo tradicionales entre las personas. Estructura de un cuento. Esto solamente es un repaso porque el cuento popular, todos los cuentos, cuentos realistas, cuentos populares, cuentos clásicos, cuentos fantásticos, todos los cuentos tienen la misma estructura. ¿Cuáles son sus partes? Pues título, inicio, nudo y desenlace. Esos son. Ahí está, el inicio. ¿Qué pasa en el inicio? Se presenta el personaje principal, no solo el principal, sino los demás personajes. Se da el tiempo en que ocurren los hechos, el lugar donde están pasando estos mismos hechos, en el cual se desarrolla la historia. Eso se presenta siempre al inicio del cuento, es decir, el personaje, en qué tiempo pasa y el lugar en que se realiza. En este caso, el cuento anterior fue el personaje. ¿Quiénes fueron? Pues fue el rey, la niña, su abuelita. ¿En qué tiempo fue? Me parece que es hace mucho tiempo, dijo, es en tiempo pasado. ¿Dónde se desarrolla? Puede ser, como lo han dicho por ahí, en un castillo, en un reino lejano, porque no es necesario identificar exactamente dónde es el lugar. ¿No es cierto? Muy bien. Y ahí tenemos algunos dibujos de cuentos populares. Pasamos a la siguiente parte que es importante, el nudo. Ya tú sabes que cuando digo la palabra nudo en un cuento, inmediatamente la característica del nudo, ¿cuál es? El suspenso. Profesor, ¿qué es suspenso? Suspenso es la característica por la cual tú no sabes qué va a pasar. Te quedas en suspenso. Suspenso viene de suspendido. No sabes si te caes o te sigues elevando. Suspenso es que no sabes qué va a pasar. Esa es la característica del nudo. Acá se presenta el problema. Este es el momento más emocionante de la historia. ¿Por qué? Porque el suspenso está a flor de piel, es decir, está presente en cada momento, en el nudo. No sabes qué va a pasar, si va a vivir, va a morir, va a viajar, no va a viajar, va a sanarse, no va a sanarse, si se cae, no se cae. Esa es la característica del nudo, la de suspenso. ¿Cuál es la última parte de la estructura de un cuento? Es el desenlace o final. El desenlace o final comienza justamente después del punto culminante de la historia, es decir, después del nudo. Generalmente, hijos míos, el desenlace empieza finalmente, al final, por último. Generalmente así empieza el desenlace, ahí te das cuenta. Y narra el final del cuento, en qué quedó, si vivió feliz con sus animalitos, si siguió leyendo feliz sus cuentos porque recibió muchos regalos, etcétera, etcétera. Ahora, hoy en la plataforma vas a encontrar estas fichas. Revisas la teoría, dale una leída siempre, ¿ya? Y luego tienes una ficha práctica. Acá dice El cojo y el ciego. Es un cuento. En este cuento te estamos dando ya, mira, te estamos dando ya el inicio, te estamos dando el nudo, y lo único que tienes que hacer tú es crear un desenlace con las características de un cuento popular. Y es fácil porque un cuento popular es un cuento común y silvestre, porque acepta hechos reales e imaginarios. Profesor, ¿pero cómo voy a hacer esto? Pues fácil. Lees el cuento,
te empapas del inicio, lees de qué trata el nudo, lees de qué trata el nudo y el final lo completas tú de acuerdo a tu imaginación. Y ahí no vas a decirme, pero profesor, pero no sé. O vas a decirle, mamá, es que no sé. No, acá ya no hay, no sé, hijito, ya eres grande. Así como te gustan los videojuegos, te gusta ver programas de televisión, hacer un cuento es lo mismo. Solo que tienes que esforzarte para plasmar lo que piensas. Por eso yo te recomiendo que primero tengas una hojita de borrador, una hojita cuadriculada o un blog y ahí anotes lo que tú te imaginas para tu final del cojo y el ciego. Una vez que has escrito tú, lo lees. Si te das cuenta que tiene coherencia, porque es lo más importante en un texto que tenga coherencia, una vez que ves que tiene coherencia o que hay palabras que se repiten, por ejemplo, hay palabras que se repiten, por ejemplo, al final el cojo fue al río y salvó al ciego y se fueron a su casa y se repite mucho la palabra ahí. No puede ser. En un texto no se puede repetir mucho una misma palabra. Por eso puedes utilizar enlaces, palabras de enlaces como por ejemplo luego, entonces, después. Esas son las palabras de enlace más importantes. Se llaman conectores de adición porque van adicionando ideas. Luego, entonces, después, siguiente. Esas son palabras que enlazan y vas a estar evitando decir y. Hay muchos alumnos que también ponen, por ejemplo, luego y luego y luego. Tampoco es dable. Tienes que utilizar variedad de conectores y que por supuesto al final de darle la coherencia verifiques ahí sí con tu mamá la ortografía, que ahí sí te puede ayudar papá y mamá, pero después en hacer el final que tu mamá te esté diciendo piensa hijito acá, no, no hijito, tú date el esfuerzo. Mira, fácil para mí hubiera sido dejarte, escribe un cuento, el que tú quieras, con el título El cojo y el ciego. Ibas a escribir toditito el cuento. Pero no, lo que quiero es el final. ¿Y por qué solo quiero el final, profesor? ¿Por qué solo pido el final? Yo quiero hacer todo el cuento. Es que, hijito, en el final va a ser poco, máximo serán 3, 4 líneas para el final. Pero quiero que lo hagas tú solo. Quiero ver tu imaginación. No quiero ver la imaginación de papá o mamá, no, no quiero. Quiero que tú te esfuerces, no te engañes, esfuérzate. Es fácil imaginar. Es fácil imaginar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la tarea? La tarea es crear un final para este cuento. Lo lees y continúas con el final. Sencillo. Bien, con esto la clase ha terminado. Un saludo para todos y un abrazo.